Hola para todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un aspecto que es de vital importancia, de suma relevancia en todos los procesos de mercadeo o de marketing, sean a nivel local, a nivel nacional, incluso a nivel internacional. Y tiene que ver con los llamados motivadores de compra. Si yo les pregunto a ustedes, los pongo en el supuesto de si el día de mañana van a ser padres o madres, ¿qué marca de pañales van a salir a comprarle a su bebé? Entonces, lo más usual, lo más frecuente cuando yo hago esta pregunta en otros contextos es que me dicen Winnie, otras personas me dicen Huggies y algunos otros Pequeñín. De ahí de pronto surjan otras cuantas marcas, pero principalmente siempre son estas tres las que las personas mencionan cuando los pongo en ese supuesto. Y eso tiene que ver con algo, y es en que esas marcas se han logrado posicionar en nuestras mentes, se han logrado ocupar un puesto importantísimo y súper elevado en torno a ese producto o a ese mercado en específico que es el de pañales o artículos para bebé, ¿cierto? Si bien este tema del posicionamiento de las marcas o de los productos en la mente del consumidor es también fundamental y clave en otros aspectos, es algo que es un tema que vamos a discutir en otra oportunidad, pero tiene que ver con este tema de los motivadores de compra. Y asimismo, las cuestiones, digamos, que hacen que las marcas o algunos productos o algunos servicios los tengamos nosotros tan presentes cuando tenemos la necesidad, la urgencia o simplemente se nos presenta la oportunidad de comprar o adquirir, ¿cierto? Esos elementos, también tiene que ver, así como con el posicionamiento, con algo que nosotros conocemos como la pirámide de valor, o más bien, con los valores que nosotros como clientes asociamos a esos productos, a esos servicios o a esas marcas. Entonces, esto se relaciona con algo elemental y es con que todos los productos y servicios nos proveen a nosotros como clientes diferentes elementos fundamentales de valor. Y estos elementos fundamentales de valor se dividen en 4 tipos de necesidades. Necesidades funcionales, necesidades emocionales, necesidades de cambio de vida y necesidades de impacto social. Dentro de de todos esos elementos, de todos esos aspectos que ustedes ven en pantalla, muy seguramente se ubican todos los productos, todos los servicios que diariamente nosotros estamos consumiendo, ¿cierto? Y esto tiene que ver nuevamente, como les decía, con los motivadores de compra por algo súper elemental y súper sencillo, y es que esos elementos nos permiten generar fidelidad y crecimiento sostenido a nuestra empresa. Es decir, para que nosotros tengamos una marca, un producto posicionado, ¿cierto? Y esas percepciones que llevaron a posicionarse en la mente, las vinculamos nosotros a uno o a varios elementos de valor, dependiendo de dónde nosotros nos encontremos, ¿cierto? Si lo que nosotros ofrecemos es un producto o un servicio que genera emociones, que genera algunas connotaciones de realización y demás, ¿verdad? Pues todo esto empieza a cobrar un poquito más de relevancia y de sentido y se va orientando hacia donde quiero que lleguemos en un momento. Y es a que las empresas, las marcas y sobre todo nosotros como estudiosos del mercadeo, logremos identificar qué es lo que realmente atrae de eso que nosotros ofrecemos en el mercado, ¿cierto? ¿Qué es lo que llama tanto la atención o qué es ese aspecto, ese elemento que es lo suficientemente fuerte para que la gente nos quiera comprar? ¿Sí? Esto evidentemente no es algo sencillo, no es algo fácil y tiene que ver con algo, y es con que el deseo se convierte en una fuente extremadamente poderosa para vender hoy en día. Y todos somos testigos de eso. Cuando nosotros hacemos una compra por impulso, cuando nosotros salimos a dar una vuelta a un centro comercial
o cuando simplemente estamos navegando en páginas en Mercado Libre, en AliExpress, en Wish, o incluso cuando estamos en nuestro Instagram, de pronto vemos algo que nos gusta, ¿cierto? No precisamente lo estábamos buscando, pero por ahí salieron esos zapatos, esos tenis que están bacanísimos, por ahí está ese nuevo celular con las super características y nos antojamos simple y sencillamente de él y lo compramos, ¿cierto? Sea virtualmente, digitalmente o sea ya físicamente, ¿cierto? Pero una vez hayamos hecho esa compra, es muy frecuente y muy común que uno ya empiece como a ponerle lógica a la cosa, ¿no? Y diga, no sé si precisamente uno se llegue a arrepentir, no siempre, pero de pronto uno ya empieza a decir, tal vez, hombre, tantos tenis que tengo ahí en el armario, o no, de pronto mi celular ya no, pues todavía está bueno, todavía aguanta. Y empieza uno como a justificar esa compra. Entonces las palabras comunes son, no, pero yo me lo merecía, para eso trabajo, hay que darse gustos, etcétera, 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 ¿cierto? Y es precisamente porque estas decisiones, ¿cierto? El deseo es el que impulsa esas compras ya en el tramo final de todo eso que pasa y sucede en nuestras mentes cuando estamos ante la disyuntiva de comprar o no comprar, de adquirir o no, ¿cierto? Y esto tiene que ver con que la gente no quiere y no busca única y exclusivamente eso que nosotros vendemos en cuanto a las características, si es pequeño, si es grande, si es de un color o si es de otro, si tiene este material o este otro. No, sino en algo más profundo, como los beneficios que va a obtener al comprar o al adquirir, al probar, al tener ese producto, ¿cierto? Las emociones que incluso puede llegar a despertar, el sentido de felicidad, de pertenencia, que ese producto o ese servicio nos haga sentir. Además, se empiezan a desarrollar otros elementos, otros aspectos relacionados ya con las experiencias que uno vive en torno a algo tan elemental y tan sencillo como puede llegar a ser un producto o un servicio, ¿cierto? Y eso tiene que ver entonces con que detrás de toda decisión de compra siempre hay una motivación emocional, el deseo de conseguir algo. De hecho, se dice que entre el 70 y el 80% de todas las compras son emocionales, son impulsos emocionales más que racionales, ¿cierto? Es por esa razón que nosotros debemos tener muy claro como marca, como empresa, como mercadólogo, como emprendedor, qué es lo que realmente motiva a mis clientes a comprar, ¿cierto? Una de las razones, de hecho, para que bajen las ventas o para las que no haya una rotación, digamos, importante de un producto o caiga o baje, a veces no es tanto por cuestiones como la que estamos viviendo ahora de la pandemia o porque está llegando a fin de mes y la gente obviamente ya no tiene plata, que obviamente son razones importantes, sino también tiene que ver con que como marca no identificamos lo suficientemente bien los motivos que llevan a la gente a comprarme. O de pronto sí los tenemos claros en cierta medida, pero no los explotamos ni logramos o tratamos de sacarle el mayor provecho, ¿cierto? Todo eso obviamente se conecta con lo relacionado a la publicidad, a la promoción de esos productos y de esos servicios. Entonces nosotros nos podríamos preguntar con todas esas publicidades que vemos a diario, qué es lo que realmente comunica u ofrece X o Y marca, ¿cierto? Entonces vemos aquí una publicidad de Durex, por ejemplo, ¿cierto? Que la lanzaron pues a raíz de la coyuntura que todos estamos viviendo. Entonces, si ustedes la analizan, si ustedes, digamos, le ponen un poquito de lógica a la parte publicitaria, pues diríamos que es lo que nos está vendiendo Durex. Protección, sexo, emociones. La respuesta cada uno tendrá que irla desarrollando, ¿cierto? ¿Qué nos vende o qué es lo que trata de motivar y de hacernos mover por acá dentro Big con esa publicidad que lanzaron de un niño rayando paredes y que sugerentemente pues se parezca a Dalí, ¿cierto? Creatividad, confianza, daños, travesura, no sé. Pregúntense ustedes qué es lo que detrás de esa imagen que están viendo la marca quiere expresar. O incluso
marcas, estrategias y publicidades un poco ya más sugestivas, ¿cierto? Como las de Benetton. ¿Qué es lo que Benetton en esa publicidad tan cruda, ¿cierto? Tan literal, nos quiere vender, nos quiere ofrecer? ¿Cuál es el motivador al que ellos están apelando con esta estrategia publicitaria, con esa estrategia de mercadeo que desarrollaron, ¿cierto? Entonces los contextualizo con algo muy elemental. Nadie compra un reloj de alta gama para ver qué hora es, sino para mostrar estatus. Yo no tengo mayor necesidad de comprarme un Rolex, que el más económico, el más barato, está por ahí en 3 a 14 millones de pesos. Si mi necesidad pues elemental es ver la hora, para eso saco mi teléfono celular y la veo, o le pregunto al vecino. Hace muchos años, a muchos de ustedes de pronto no les alcanzó, no alcanzaron a vivir esa etapa, incluso uno llamaba un número al teléfono para que le den la hora exacta, imagínense. Hay personas que saben leer o interpretar la hora del día según la posición del sol. Entonces eso no tiene nada que ver con la necesidad en sí, ¿cierto? Sino con otros motivos que empiezan a mover y a trabajar a mi mente y también a mis emociones para tomar la decisión de compra, ¿cierto? Otro ejemplo, la gente no va al gimnasio necesariamente porque ese gimnasio en particular pues sea el último, el más novedoso, el que tenga las mejores instalaciones, que sea el más grande y demás. Aunque sí es un aspecto de valor que se le da o se le puede dar a un gimnasio o a un establecimiento. Pero la gente realmente va es porque quiere estar en forma, porque quiere sentirse bien, porque quiere estar más saludable e incluso, y de hecho a veces es lo más importante, verse mejor, verse más atractivo para los demás. Esa es la motivación detrás de la decisión de ir a un gimnasio, ¿cierto? Otro ejemplo puede ser el que a las mujeres y a los hombres hoy también, aunque en menor medida, no es que les guste necesariamente y sean fanáticos de comprar cremas antiarrugas, ¿cierto? Tal vez lo hacen es porque tanto hombres como mujeres desean mantener la juventud, la piel con un aspecto joven y la belleza pues que la juventud traduce, ¿cierto? Pero pues que digamos, qué divertido, qué genial que es aplicarme cremas y tener que comprarlas, además que no son nada económicas, pues de pronto no, ¿cierto? Entonces empieza a haber otros motivos, otras razones por las cuales, particularmente en ese ejemplo, una persona compra este producto. Si pensamos ya en un servicio, por ejemplo, la educación, entrar a estudiar un posgrado, siendo muy sinceros, pues es algo que da como perecita, da como locha. ¿Por qué? Porque implica y requiere una serie de sacrificios, sobre todo económicos y de tiempo, en los que trabajo toda la semana para tener que los fines de semana, que teóricamente son de descanso, dedicarlos a una actividad como es la del estudio, ¿cierto? Pero realmente uno cuando toma la decisión de ingresar a un posgrado, lo hace por dos cosas sobre todo. Primero, porque uno quiere crecer profesionalmente y afianzar o especializar algunos conocimientos en alguna rama particular y específica en la cual yo me desenvuelvo, ¿cierto? Pero también porque eventualmente uno quiere ganar un poco más de dinero, tener la posibilidad de un incremento salarial o incluso subir de cargo en la empresa donde trabajo, ¿cierto? Son beneficios que el hecho de estudiar un programa de posgrado nos puede brindar, ¿cierto? Entonces, nuevamente les repito, hay una serie de motivos que a veces influyen más en la decisión de compra, sobre todo cuando se presentan como dos disyuntivas o dos elementos, tanto positivos como negativos. Entonces, los motivadores de compra son muchísimos, son tan variados como la cantidad de personas que hay en el mundo. Debe haber cientos, miles, millones incluso, y cada persona es un mundo, por lo tanto cada persona tendrá unos motivos diferentes al otro, ¿cierto? Aunque se hable de un mismo producto. Pero el hecho es que gracias a que el mercadeo es una disciplina que se nutre de otras ciencias, de otras actividades y demás, se han logrado identificar 12 motivadores principales.
Esos 12 motivadores de compra son los que las marcas, las empresas deben tratar de identificar, ¿cierto? Y afianzar dentro de su proceso de mercadeo para que todo el proceso que tiene que ver, la parte publicitaria, la parte promocional, el aspecto de promoción, de plaza, eh, sea más efectivo, ¿cierto? Entonces, los 12 motivadores principales, y de hecho aquí se los presento jerarquizados, en el sentido de que los primeros, digamos, son más fuertes, ¿cierto? Son el amor, todo lo relacionado al sexo o a la atracción, la belleza, lo relacionado al dinero, al estatus, al estilo de vida, a los momentos o a las experiencias, también podríamos decirlo, a la personalidad o al estilo de vida, a la salud, a la seguridad, a las tendencias y al tiempo. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como mercadólogos, de nosotros como administradores? Identificar o hacer dentro de toda nuestra logística en torno a la comercialización de un producto. Es identificar qué es lo que realmente motiva a las personas a comprar. Hay algunos teóricos, algunos estudiosos que nos dicen que entre más motivadores una marca o un producto utilice, mejor. Va a tener un segmento más amplio de intereses de personas y por lo tanto va a tener más probabilidades de ser comprado o adquirido. Pero la realidad, y es una opinión muy personal, muy particular, es que cuando utilizamos muchos motivos o cuando tratamos de explotar muchas razones por las que nos deben comprar o elegir, se pierde un poco el encanto y el foco de la segmentación, ¿cierto? Si yo enumero una lista de atributos de mi producto y enumero 20, pues no vas a saber por qué exactamente la gente compra tu producto. Pero si de pronto tienes un top 5, un top 3, ¿cierto? Va a ser más fácil para ti como mercadólogo, para ti como administrador o emprendedor, tomar decisiones en torno a la publicidad, a la promoción, al producto y a la plaza, y así pues a todos sus otros componentes, ¿cierto? Entonces el ejercicio es muy elemental, es muy sencillo. Ustedes dentro de sus proyectos, dentro de sus marcas, dentro de sus empresas, lo que deben buscar antes de iniciar ya la parte técnica del proceso promocional y de mercadeo, entre todo lo que se debe conocer, tiene que ver con saber las razones, los motivos por los que las personas me están comprando. Podemos dedicarnos a ver videos, dedicarnos a ver comerciales, sea en televisión, sea en YouTube, donde podemos identificar o tratar más bien de identificar a cuál de esos motivadores hace referencia o hace uso cada una de las marcas que existen, que saben ustedes son millones hoy en día, ¿cierto? Pero entonces la invitación es sencilla y es elemental. Una vez tengamos definido y claro cuál es el motivador principal de mi segmento de mercado, debo también decidir cuál es el medio, ¿cierto? ¿Cuál es la manera en la que yo voy a hacer llegar esa información, en la cual voy a comunicar esos beneficios, en la cual voy a comunicar todo eso que yo sé en lo que soy bueno y sé qué es lo que quiero vender hacia mi segmento o hacia el mercado en general? Y ahí siempre se me van a presentar tres opciones, ¿cierto? Utilizar medios ATL, medios BTL o la combinación que son los medios DTL, ¿cierto? Esta decisión debe tener en cuenta algo, ¿cierto? Primero es lo relacionado a los medios o a los canales que utiliza cada uno. Los medios ATL obviamente se centran en los masivos, en los impresos, en la radio, en la prensa, en la televisión, mientras los medios BTL buscan identificarse o exhibirse de una manera más directa, mediante activaciones, mediante el famoso marketing de guerrilla y mediante otro tipo de estrategias promocionales que son más directas, ¿cierto? Mientras la combinación o la utilización de los dos nos
lleva algo elemental y es a combinar tanto medios masivos como medios directos, pero de manera simultánea. En cuanto a los costos, obviamente los medios ATL son más costosos, ¿cierto? Ustedes saben, una cuña radial no es precisamente muy económica, mucho menos un comercial de televisión en televisión abierta y nacional. De pronto ya es más manejable en medios electrónicos como YouTube y otras plataformas, pero aún así requieren una inversión también en la parte de producción y demás, ¿verdad? En los medios BTL, los prospectos son, la inversión nos permite que cuantifiquemos de una manera más efectiva esa inversión que hicimos o ese costo que asumimos, ¿cierto? Y obviamente cuando hablamos de TTL, pues los costos van a ser promedios, ¿cierto? Y que sean lo suficientemente elevados o lo suficientemente razonables van a tener mucho que ver con el contenido que yo distribuyo entre esos dos medios que utilizo. En cuanto al público objetivo, los medios ATL pues nos van a permitir llegar a todo el mundo, súper amplio, pero eso no siempre o no necesariamente es bueno, porque si tu producto es de nicho, si tu producto es de un segmento muy particular, estás invirtiendo y estás gastando tiempo en que lo vean muchas personas sin saber cuántas de esas personas son realmente tus posibles o potenciales clientes, ¿cierto? Lo que sí permite de pronto la utilización de estrategias y medios BTL, donde la segmentación es más efectiva, donde la segmentación también es tan variable, tan amplia, que tú puedes concentrar esa estrategia en un punto, en un lugar físico o geográfico en tu ciudad, ¿cierto? O puedes desarrollar una estrategia que impacte donde están las personas que se pueden convertir en tus clientes objetivos, ¿cierto? Obviamente en el Draw the Line, el alcance pues va a compartir esas dos características, ¿cierto? Que es, le llego a todo el mundo y puedo, y entre ese todo el mundo puede estar mi cliente objetivo, pero refuerzo sobre todo al segmento de mercado o al nicho al que yo le quiero vender. Y en cuanto a la retroalimentación de estos medios, los ATL no son inmediatos, ¿cierto? Y de hecho son un poquito subjetivos, porque los medios que se utilizan para cuantificar pues simplemente evalúan una serie de elementos numéricos, de alcance, de rankings y demás, ¿cierto? De ratings, pero llegar a una conclusión por la utilización de esos medios no es tan inmediato, ¿cierto? Lo que sí nos permite la utilización de medios BTL o incluso la combinación de los dos medios con los TTL, ¿cierto? Donde ese feedback, donde esa retroalimentación de qué tan bien o qué tan mal nos fue con esa estrategia es instantánea. Entonces, la decisión de dónde promocionar, miren que se conecta con todo esto que hemos hablado el día de hoy. Primero, las razones o el por qué las personas piensan en mí o me consideran al menos como una opción cuando se les presenta la posibilidad de adquirir un producto o un servicio. Segundo, el lugar en el que ocupa mi marca, mis colores, mi branding, mi naming, etcétera, etcétera, en la mente de las personas, que es un tema que deberemos hablar más adelante, ¿cierto? Tercero, lo relacionado obviamente a los motivos. Recuerden, los motivos tienen que ser más allá de las características del producto, del servicio. Los motivos o los motivadores más bien deben hacer uso y referencia de las emociones, de la experiencia, de esas, digamos, de esas razones emocionales que las personas, los clientes le buscan encontrar o dar a la adquisición de algo. Y finalmente, lo relacionado a cómo voy a comunicar esos o explotar esos motivadores. Y eso únicamente lo puedo hacer mediante la determinación y la elección de unos medios, de una estrategia o de la combinación de algunas para que sea lo más efectivo posible. Eso es lo que hoy quería comentarles. Hoy quería compartirles esta temática sobre los motivadores. Espero que
el próximo comercial que vean en televisión, la próxima publicidad que encuentren en una revista, el próximo anuncio que les salga en YouTube o en sus redes sociales, no solo lo vean por el producto, sino que empiecen a indagar también en qué es lo que busca vender y cuál es el motivador que busca activar esa marca al expresarme o al mostrarme lo que hace. Les agradezco por su atención. No duden en contactarse o en escribirme para aclarar cualquier duda que tengan.